Ahora se me oye, ¿verdad? Vale. Bueno, muy buenos días de nuevo a todos. Tenemos ahora la sesión que estamos esperando, la de la industria química ante los retos del Green Deal, que es un poco sesión resumen de todas las jornadas que hemos estado desarrollando a lo largo de estos días. Y os voy a presentar primero a los intervinientes en esta mesa redonda. En primer lugar, Teresa Rasero, presidenta de FEIC y presidenta también de Airliquide. También a su vez ser presidenta de la Comisión de Industria y Transición Ecológica de COE y del Círculo de Empresarios. Bueno, acumula muchísimos cargos. Bueno, es una auténtica experta en estas áreas. Adriana Orejas, aparte de FEIC, que es la presidenta de nuestra plataforma tecnológica de química sostenible, SUSQUEM España, de todas las áreas, pero sobre todo es la líder tecnológica de Repsol, de toda la área tecnológica de Repsol, el desarrollo de todos los nuevos proyectos de inversión, incluso los que no son aparentemente del ámbito de Repsol. Tiene unos proyectos de investigación fabulosos y también arrojará mucha luz sobre las tecnologías que necesitamos para el futuro. Ignacio Canaveral, presidente de AEQT, de la Asociación Química de Tarragona, nuestro mayor polo petroquímico y el mayor del sur de Europa, y también en Dow Chemical, él es el responsable del centro de Dow en Tarragona. Y por último, Vicente Cortés, experto en casi todo que tiene que ver con la ingeniería, es presidente de INERCO, una de las ingenierías asociadas a FEIC, y experto especialmente en algunos ámbitos como el CO2, la captura y almacenamiento, que incluso da formación al Ministerio de Industria en estos ámbitos. Pues sin más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y voy a empezar contigo, Adriana. Por las tecnologías hacia el Green Deal. Es una pregunta muy amplia. ¿Qué tecnologías necesitamos? ¿Las tenemos ya? ¿Tenemos que desarrollarlas? ¿Tenemos todo preparado para un futuro? Bueno, yo creo que el Green Deal tiene dos objetivos claros o dos alineaciones claras que tenemos que afrontar, ¿no? La primera es la huella de carbono, donde claramente pues yo creo que hay 8 plataformas de descarbonización de las que voy a hablar un poquito después. Y por supuesto está la circularidad. La circularidad que la estamos abordando desde el reciclado mecánico y el reciclado químico. Reciclado químico a partir de tecnologías de despolimerización, pero también tecnologías de conversión. Si hablamos de la primera parte, que son esas plataformas de descarbonización, evidentemente llevamos un camino recorrido que es el más rentable, que es la eficiencia energética, pero no podemos olvidarnos de la eficiencia energética. Todavía parece que estamos en una asíntota, pero todavía tenemos oportunidades y hay nuevas tecnologías que nos van a ayudar. Pero sobre todo hay que mirar fuera de la valla, hay que ver todo el ecosistema industrial, cómo podemos ayudarnos en términos de eficiencia energética. La segunda es una que, bueno, voy a dejar también que mis compañeros hablen de ella y es el CCS. Hay que ser realistas, no hay una solución en determinados procesos, en determinadas industrias sin la captura y secuestro, incluso como habilitante después para hacer algo con ese CO2, pero el CCS tiene que estar en la hoja de ruta, ¿no? Ahí el reto está en minimizar costes y encontrar también una regulación que nos acompañe, ¿no? Yo creo que, por otro lado, tenemos mucha suerte en España de que hay un impulso muy grande que nos va a ayudar en esta descarbonización, que son las renovables. Las renovables parecen tecnologías que ya están maduras, pero no es cierto. O sea, hay retos como el 24/7, que en la industria son fundamentales, que todavía no están resueltos. Y hay un tema de costes, lo estamos viendo. Los costes, al final, de esa energía renovable van a ser los habilitadores de otras rutas tecnológicas. Y por último y no menos, y también algo en lo que, bueno, vamos a ver algunos cambios, ¿no? Tenemos cogeneraciones actualmente que generan una energía y que probablemente vamos a ver cómo cambian, ¿no?, su función o cómo se reestructura esa parte, ¿no?, de nuestra industria. Esto habrá que verlo. Esto dentro de lo que de alguna manera parece que tenemos más en el corto plazo, ¿no? Y ya hablando de lo que no es medio plazo, si me apuras industrialmente es ya, estamos empezando ya, pues efectivamente esas renovables habilitan todas las rutas de electrificación y estamos hablando de grandes retos como los e-crackers, estamos hablando de los cambios de turbinas por motores que ya llevamos haciendo un tiempo, pero los grandes compresores, ¿no?, que al final si los alimentamos con renovables nos cambia completamente el panorama, ¿no? Y cómo no, si hablamos de CCS hay que hablar de CCUs y lo mejor que nos puede pasar es utilizar ese CO2. Y ahí todas las rutas de sintéticos están habilitando lo que es la materialización de ese CO2 como feedstock, pero también como parte de un producto final que accede al mercado, ¿no?
No quiero, por supuesto, dejar de lado una de mis favoritas. No se nos escapa que en Europa otra cosa no, pero residuos tenemos para aburrir. Utilizar residuos como materia prima o utilizar bioalimentaciones nos van a permitir también descarbonizar nuestros productos. Al final el Scope 3 es parte de la ecuación y desde luego uno de los grandes habilitadores y favoritos, ¿no? El hidrógeno verde que lo que nos va a permitir es incorporarlo a nuestros procesos, incorporando una descarbonización que es un hecho. Si nos vamos a la economía circular, a lo que hemos llamado el reciclado, es verdad que pasamos de una cadena lineal donde nosotros metemos unas materias primas a nuestros crackers que provienen normalmente del fósil, polimerizamos, sacamos unos productos, las personas los usan y finalmente aquello, desgraciadamente en un porcentaje muy elevado, termina en vertedero o en incineración. Si hablamos de incineración, para que tengamos números y nos podamos hacer una idea de lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de polietileno o poliestireno, estamos emitiendo del orden de 3 toneladas de CO2 por cada tonelada cuando incineramos. Cuando hablamos de polipropileno o poliuretano estamos hablando de 2,5. Depende de los estudios, la incineración de estas materias nos viene a llevar entre el 2,3 y el 2,7 toneladas de CO2 por input a la incineración. Es contra esto, contra lo que tenemos que trabajar. Y si comparamos rutas como las de la economía circular y el reciclado químico, pues lo que tenemos es que retar a esa incineración y rutas, por ejemplo, como gasificación o pirólisis dentro de las rutas de conversión. Estamos hablando que pueden estar entre 0 o 0,3 toneladas de CO2 y cuando estamos hablando de rutas de despolimerización como la solvólisis, pues a lo mejor estamos hablando de reducciones de 1,5 toneladas de CO2. O sea, creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar de ninguna manera. Y bueno, tecnologías, por hablar un poco también del reciclado mecánico, que aunque en cantidad pues va a ser de menor impacto, no queda más remedio, pero sí estamos trabajando para aumentar ese impacto en todo lo que es el sorting, en todo lo que es las disoluciones, en todo lo que es la separación, el secado, la granulometría, para prepararlos, para incorporarlos a nuestros productos tal como los procesamos hoy. Pero son las tecnologías de reciclado químico, como decía, las de conversión, pirólisis, gasificación y las de despolimerización, como la quimiólisis o la solvólisis, las que nos van a ayudar y las que van a ser de verdad de un impacto relevante. Y por último, no querría terminar sin mencionar las nuevas tecnologías. Estamos hablando de pirólisis, pero hay nuevas generaciones de pirólisis. Estamos hablando de despolimerización, pero hay nuevas cosas que estamos haciendo en despolimerización, como enzimáticas o con microondas o con líquidos iónicos. Bueno, y en la parte, por supuesto, también de pirólisis, ¿no? Pues también tenemos nuevas generaciones de pirólisis que nos van a dar pues oportunidades muy interesantes, la licuefacción hidrotermal y otras muchas tecnologías que tienen que ir viniendo y que nos van a servir para de verdad alcanzar los objetivos. Muchas gracias. Siguiendo con este tema, se me olvidó comentar, el CEFIC estima, lo ha hecho un estudio con Accenture, que el coste de descarbonizar la industria química europea, pensando solo en las 7 mayores tecnologías emisoras en proceso, sería aproximadamente 1 billón de euros, billón de los nuestros, 1 billón de euros, el coste hasta 2050. Entonces, el 70% sería coste real de inversión, el 30% pérdida de competitividad. Nuestras plantas en el proceso. O sea, el cálculo es terrible. ¿Vosotros tenéis alguna... Ignacio, vosotros que compartís un poco la problemática de Repsol por vuestros crackers, compartir territorio, ¿cómo lo veis vosotros? Las tecnologías. ¿Me oís? Sí, vale. Lo comentaba Adriana, ¿no? Yo creo que todos tenemos el horizonte 2050 alineado, estamos alineados incluso a nivel con las autoridades, estamos todos alineados en ese futuro y la primera conferencia del día hablaba de esa necesidad de afrontar el cambio climático a través de la descarbonización y a través de la circularidad, pero tenemos que llegar a ello a través de tecnologías puente existentes, ¿no? Y esas inversiones son las que nos van a llevar un poco a esa situación. Lo comentaba Adriana,
Hoy los crackers de etileno, propileno son el punto de partida de la química moderna, junto con las plantas de cloro, y descarbonizar la industria química significa descarbonizar los crackers, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hidrógeno, pues lógicamente el hidrógeno va a ser un vector fundamental, pero la importancia del 24/7 en renovables, en hidrógeno, es fundamental, ¿no? Y estamos hablando de coste, del coste unitario de ese combustible, de esa materia prima, y de la cantidad necesaria, ¿no? Hablamos de cientos de miles de toneladas de hidrógeno, del color que sea, ¿no? Entonces, la dificultad es esa transición, es decir, cómo llegamos al 2040, cómo llegamos al 2050, sin morir en el intento, porque lo que queremos hacer es la transición, y la queremos hacer aquí, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en entender que esas tecnologías puente, y lo comentaba también Adriana, ¿no? Tenemos que apostar por renovables, tenemos que apostar por otras alternativas. El hidrógeno bajo en carbono es fundamental, lo hemos visto en la conferencia anterior también de carburos, y tenemos que apostar por CCS. O sea, el CO2 tenemos que empezar a plantearnos seriamente quitarlo de la atmósfera. No puede estar siguiendo con emisiones a la atmósfera, tenemos que quitarlo. Son grandes inversiones, idealmente lo usaremos, hoy no tenemos tecnología para usarlo de forma competitiva al CO2, requiere mucha energía. Probablemente sabremos en unos pocos años cómo sacar partido al CO2, pero entre tanto lo que tenemos que hacer es sacarlo de la atmósfera, ¿no? Y entonces la captura es fundamental y el secuestro es necesario, ¿no? Entonces, bueno, convencer a la sociedad y convencer a la clase política de que esta es una prioridad para la industria, para ser competitivos, es clave. Entonces, hace unos años el Green Deal era la moda y era Europa quien movía esta iniciativa. Hoy China está apostando por renovables con mucho más vigor de lo que está pasando en Europa, incluso en España, y Estados Unidos va a apostar por una descarbonización pues a lo grande, ¿no? Con un nivel de subvenciones nunca visto, que nos quedamos en Europa pues un poco con cara de perplejidad, ¿no? Pero bueno, y un poco parados, ¿no? Entonces la clave es ese nivel de inversiones tiene que llegar, y tiene que llegar de forma que no perdamos la competitividad, porque al final seguimos siendo competitivos en un mercado global, ¿no? Y sobre todo los que estamos en empresas multinacionales donde las decisiones no se toman en España o en Europa, pues la componente de competitividad es fundamental. Si no, no va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un plan, tenemos tecnologías puente disponibles y necesitamos el apoyo social y regulatorio, ¿no? Y no solo regulatorio. Sin subvenciones, sin apoyo, esto no va a pasar. Teresa, no sé si, hablando de la inversión, las necesidades, más allá de las rutas tecnológicas, que hay muchas, unas por aparecer, ¿cómo lo percibes desde Air Liquide o incluso como Feke? Si tendremos capacidad inversora en Europa, seremos capaces de imitar a Estados Unidos, programas agresivos, legislación suficiente que nos apoye. Bueno, yo creo que una cosa que no nos falta en Europa es precisamente la regulación. Posiblemente si consiguiéramos simplificar la regulación sería toda una alegría para todos los que estamos aquí. Pero yo quiero mirarlo con esperanza. Quiero pensar que desde la Comisión se está viendo que la industria es imprescindible en Europa. Hemos vivido una situación especialmente complicada los últimos años que nos ha demostrado lo que se nos complicaba la vida si no teníamos elementos básicos de la industria, y espero que efectivamente haya un cambio para entender que esa industria que queremos en Europa, como muy bien ha dicho Ignasi, tiene que ser competitiva, porque si no es competitiva no va a estar aquí. Con lo cual, si consiguiéramos tener una regulación más simple, pero que apoyara realmente a los proyectos industriales, sería el sueño que seguro compartimos todos los que estamos hoy en Expoquímia. Yo os diré que es un sueño complicado. Ayer ya explicaron, pensar que solo en España el BOE y los boletines autonómicos suman 1.300.000 páginas.
es el año récord el anterior. Y esto dividido en leyes, Real Decretos, y paramos en orden ministeriales, pero 1.300.000 es 4 veces más de lo que publica Alemania. Para un país de 80 millones, mucho más avanzado técnicamente. Esto es un problema que tenemos evidente, la vorágine legislativa. Vicente, ¿cómo ves vosotros desde INERCO, una ingeniería que está analizando continuamente las nuevas tecnologías, lo que tenemos que desarrollar? Bueno, voy a coger la línea de Teresa de hace un segundo. Hace unos días, el director general de CEFIC, en una audiencia pública en el Parlamento sobre la NCIA, la Ley de Industria de Emisiones Cero, dijo: es la respuesta al IRA norteamericano, pero con una diferencia. Estados Unidos ha hecho un business case y Europa ha hecho una ley. Con lo cual, tenemos de nuevo procedimientos que se supone que se agilizan, tenemos de nuevo un marco en donde los Estados miembros tienen que informar del almacenamiento disponible en su territorio, pero es una ley más que pasa ahora por un trámite parlamentario y que facilitará o no, en qué medida, las opciones de descarbonización se pueden poner en la práctica, que es el gran problema. Es decir, es un problema al final, y lo ha mencionado Ignasi, problema de dinero. Es una cuestión, porque el dinero propicia el desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico propicia la implantación de plantas a tamaño industrial. Sin una cosa no tengo la otra, ¿no? Yo quería, de alguna manera, como se ha mencionado el tema de la captura, y se supone que algo puedo decir en ese sentido, ha sido y lo es tradicionalmente una opción de segundo nivel. Es decir, no tiene el brillo del hidrógeno, no tiene el brillo de la electrificación con renovables, pero es indispensable. Es indispensable. Emisiones netas cero significa no que no se emite nada, ¿no?, sino que lo que se emite y lo que se retira da cero. Luego hay que retirar. Ese retirar que tú has mencionado de CO2 tiene dos maneras de retirarse. Una es de las emisiones de proceso y otra es retirar CO2 de la atmósfera por distintos mecanismos, tecnológicos o no tecnológicos. Ahí habría una discusión interesante. Pero las emisiones de proceso son esenciales. Lo que ocurre, y por ponerlo en contexto numérico, las emisiones de proceso son hoy en día el 6% de todas las emisiones totales de la Unión Europea. Estamos hablando de 190, 200 millones de toneladas, sobre más de 3,5 millones. O sea, que es parte, entre comillas, del problema, pero es una parte que es el 6%. Con lo cual, vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Y en ese sentido, la NCIA, que me he referido anteriormente, sí tiene un aspecto positivo. Y es que pone en plano de igualdad entre las tecnologías de descarbonización, pone, y es un listado, energías renovables, electrolisis y la captura, transporte y almacenamiento. Pero no menciona explícitamente, y lo decía el director general de CEFIC, usos, aunque sí implícitamente, cuando habla de los combustibles renovables no biológicos. Con lo cual, lo que quiero decir es que se ha establecido un marco en donde se ha llevado al primer plano la captura como una opción absolutamente imprescindible para cumplir objetivos de descarbonización. Y por el momento, ahí lo dejo. Voy a aprovechar que has empezado con la captura de CO2 para ya trasladarnos ya completamente. Tenemos aquí dos de las empresas más insistentes y evidentemente más preocupadas por todo el proceso de la captura, almacenamiento y cómo se está tratando en España. Adrián, empezamos contigo. ¿Cómo estáis visualizando desde Repsol la captura, las posibilidades que tiene reales de que España se convierta en una potencia que permita almacenamiento? Probablemente más el problema. Bueno, yo creo que, no sé si me oye, ¿sí? Yo creo que, como bien estamos hablando aquí, hay dos puntos importantes. Cuando hablamos de captura, hay que distinguir muy bien lo que es captura de corrientes concentradas, que es algo que conocemos, que sabemos y que tiene un coste, vamos a decir que, bueno, que puede ser razonable, pero eso no es la mayoría del CO2 que emitimos. La mayoría del CO2 que emitimos son corrientes diluidas, con lo cual necesitamos desarrollar tecnología que nos permita, a un coste asequible, efectivamente, el hacer esa captura de esas corrientes diluidas. El transporte, el almacenamiento. Bueno, yo creo que ahí cada caso tiene que analizar sus posibilidades. Yo creo que se está haciendo un mapeo y se ha hecho un mapeo en toda Europa de dónde hay posibles zonas de almacenamiento de CO2. Hay que apostar también
por el uso de ese CO2, porque al final es mucho mejor que sea una oportunidad que sea un coste. Y ahí, bueno, sabéis que nosotros estamos apostando por la síntesis, por lo que es sintéticos, el e-metanol o los e-chemicals o los e-products, que al final van a ser muy beneficiosos para la sociedad porque químicamente no tienen diferencias con respecto a lo que estamos usando hoy, pero es verdad que tienen un reto de coste y de nuevo asociado a otras rutas tecnológicas de las que hemos hablado. Al final el coste de un sintético depende del coste de ese hidrógeno renovable, depende del coste de la captura del CO2 y tenemos que trabajar en esas dos partes para conseguir que el coste final funcione. Luego hay que trabajar en captura, hay que trabajar en hidrógeno renovable. Y ¿por qué no? También esas otras tecnologías que tú asomabas por ahí, como pueda ser la captura directa del aire y alguna otra fuente. Yo creo que en la descarbonización hablamos de una autopista de 5 carriles o alguno más y cada una de las rutas tecnológicas irá a una velocidad, pero hay que apostar por todas ellas, porque las soluciones tecnológicamente rentables suelen ser combinaciones de más de una de estas rutas. Así que no podemos ir solo por un camino. Sí, la captura es... ¿Me oís? Sí, la captura es fundamental. Tenemos el elefante en la habitación que dicen los ingleses, ¿no? Los americanos, que es el secuestro de CO2, ¿no? El secuestro geológico de CO2 por experiencias anteriores cercanas, ¿no? Es tecnología probada. O sea, España está almacenando gas natural onshore y offshore y no hay terremotos. Y en el norte de Europa es tecnología que está funcionando. Noruega es el país líder en secuestro de CO2. Es tecnología que se está instalando en Canadá, en Estados Unidos y almacenamiento de gases subterráneo. También lo hemos visto antes con la presentación de carburos. Es tecnología conocida, ¿no? Aquí la importancia, aparte de romper ese tabú que tenemos en esa apuesta tecnológica, es hacerlo en colaboración con otros sectores. Yo creo que un aspecto fundamental, no solo tenemos un problema en la química, los crackers, tenemos un problema en la industria del cemento, hay un problema en las incineradoras, en las plantas de valorización de residuos, hay un problema en siderúrgica. Son tecnologías que tienen dificultades en abatir el CO2, ¿no? Por lo tanto, la captura, el transporte, el uso, cuando haya tecnología, y el almacenamiento va a ser fundamental. Y por eso, por ejemplo, en Tarragona hemos empezado el centro de descarbonización, liderado al principio con AEQT, pero ahora es una iniciativa transversal de los actores que tenemos el problema del CO2, ¿no? Y creo que ahí es donde vamos a demostrar que realmente esto tiene sentido, ¿no? Es decir, hay que capturar el CO2, lo comentaba Adriana, si la corriente está concentrada es más fácil. Si es una precombustión en lugar de una poscombustión de una chimenea, aparte la captura en una chimenea del CO2, en el momento que tú tengas hidrógeno, esa inversión la vas a tirar, ¿no? Con lo cual hay que valorar también bien qué inversiones hacemos, porque la captura en una chimenea de combustión hoy de gas natural y mañana de hidrógeno, esa inversión la vas a tirar. Con lo cual es importante tener esa visión a largo plazo de un escenario donde probablemente la situación será diferente, tendremos mucha renovable, tendremos hidrógeno renovable o no, pero tendremos hidrógeno que podremos usar de forma competitiva como combustible. Por lo tanto, las inversiones para ese camino, para esa transición, hay que tener en cuenta esa evolución tecnológica, ¿no? Y la clave es no hacerlo solos. Me vas a permitir que me cuele, Juan, pero sabes bien que desde Feike y también Air Liquide apoyamos totalmente el tema de la captura. Y me parece muy importante que sepamos transmitir que no solo hay un problema, que la industria tenga un problema, sino que la industria y el país tienen una tremenda oportunidad. Y que si esa oportunidad no la aprovechamos y se está aprovechando, como muy bien decía Ignasi, en otras geografías, lo que nos estamos poniendo ahí sí que será un problema. Porque si las inversiones no llegan en el momento adecuado, lo que vamos a ir es con un retraso tan fuerte frente a otros que no vamos a ir,
que no vamos a ir. Y creo que es la parte en la que no sé cómo pedagógicamente podemos convencer a la administración, a la sociedad, que no solo resolvemos un problema, sino que aprovechamos una oportunidad, que vamos a crear puestos de trabajo, que vamos a hacer cadenas, porque como bien dices, con ese CO2 a futuro vamos a hacer cosas, pero si toda esa oportunidad no la aprovechamos hoy, el retraso lo vamos a pagar con estar mañana. Y eso todavía no hemos sido capaces de explicarlo bien. Y efectivamente, lo decías muy bien, si es una tecnología que ya está, y es una tecnología que cuando hablamos a veces con las administraciones se olvidan de lo que hay hoy. Y no puedo estar más de acuerdo contigo, Adriana, que esto no va de una sola tecnología, que si apostamos todo a una carta, lo que estamos tomando son decisiones ideológicas y no decisiones de sociedad, y que hay que dejar a las tecnologías competir, y que es la única forma de poder avanzar y poder avanzar como industria y como sociedad. Pues ayer que estuvo aquí Luis Colunga, el alto comisario del PERTE de descarbonización, una cosa que nos comentó que yo creo que es interesante desde el punto de vista del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que todos estamos esperando que ahí se reconozca ya todos los procesos CAU, las tecnologías CAU como algo fundamental. Sí nos dijo que al 90% estarían cubriendo nuestras expectativas. Nunca hay un 100%, ¿sabéis? Hablamos de transición ecológica, no va a haber un 100% de garantía, y se dijo que lo único que seguro quedaba fuera es la captura, el almacenamiento del CO2 proveniente de combustiones, que eso es lo que evidentemente no querían que en ningún momento apareciera. Vicente, como experto en este ámbito... Sí, yo voy a coger parte de las intervenciones de los que me han precedido, porque hay muchos puntos interesantes. En primer lugar, sobre el comentario de Teresa, el retraso ya está. Sí. El retraso ya está. Hay innumerables iniciativas en los puertos del norte de Europa, Amberes, Rotterdam, Wilhelmshaven, que ya están con proyectos del Innovation Fund. En concreto, por ejemplo, el Kairos, que usa la tecnología de criogenia de Air Liquide con BASF para descarbonizar 5 plantas de BASF. Luego, ese proceso ya ha empezado a andar. Es evidente que tenemos una dificultad geográfica, una dificultad derivada de la demonización en España de la captura y almacenamiento, pero en cualquier caso o actuamos rápido o el diferencial de costes, porque todo apunta a que va a ser mucho más caro emitir CO2 que capturar, transportar y almacenar, porque la revisión de la directiva de derechos de emisión va absolutamente en ese sentido. Luego, eso por un lado. Desde el punto de vista tecnológico, pues efectivamente hay, digamos, 3 categorías de procesos. Unos perfectamente demostrados, utilizándose hace muchísimos años, que tienen un problema de penalización energética. En la medida en que esos procesos puedan, por ejemplo, electrificarse, la huella de carbono del CO2, paradójico, pues esa huella de carbono importante para algunos de los productos que hay que fabricar con CO2 va a bajar. Luego eso está claro. Segundo, hay tecnologías prácticamente ya en la vía comercial, como la que he mencionado anteriormente, que descansan sobre todo en alimentación eléctrica, con lo cual la huella de carbono baja automáticamente. Y luego otras tecnologías en TRL bajos que necesitarían todavía tiempo. Luego tecnológicamente está. Pero a mí esa distinción entre captura para almacenamiento y captura para uso me interesa mucho. No voy a volver sobre almacenamiento, pero sí para el uso. Hay para mí 2 categorías de uso. Una es la destinada a fabricar los famosos combustibles renovables de origen no biológico. Y otra es la fabricación de productos químicos y plásticos a partir de carbono reciclado. En el primer caso, hay una transitoria, si se aprueba el acto delegado, que le quedan 13 días para aprobarse definitivamente, hay una transitoria que permite usar CO2 fósil hasta el 2036. Y es muy interesante. Es cierto que el marco temporal para amortizar inversiones es relativamente reducido, pero se puede usar CO2 fósil de procesos hasta el 2036 y de generación eléctrica hasta el 2041. Es decir, que yo puedo fabricar metanol con CO2 de origen fósil cumpliendo unos criterios de huella de carbono, eso sí, que son exigentes. Y luego la otra cuestión muy importante, productos químicos y plásticos.
Según la comunicación de ciclos de carbono sostenibles, el 20% en 2030 de ese productos químicos y plásticos tiene que provenir de carbono reciclado, lo cual es una paradoja porque queremos descarbonizar, pero resulta que el CO2 de pronto es imprescindible. O sea, es una cuestión semántica, porque yo llamaría más bien desfosilizar más que descarbonizar, porque ahora de pronto el CO2 es un héroe, no es un villano. Pero bien, dejándolo ahí, en resumidas cuentas, ahí hay una oportunidad que más que transportar y almacenar, conviene buscar esos retornos de recuperar el CO2, para lo cual hay 3 herramientas. Una, utilizar electricidad máximo. 2, reducir los consumos energéticos de los procesos. Y 3, avanzar en la línea de reducción de costes, porque hoy por hoy un metanol por esta vía es de 2 a 3 veces más caro que un metanol convencional. No sé si queréis, para cerrar el tema de la captura de CO2, porque Air Liquide acaba de cerrar por lo menos en Francia, no aquí en España, para capturar el CO2 de una cementera completamente y almacenarlo en el Mar del Norte, claro. Eso es la diferencia de que todo lo posibiliten y lo impulsen y ya tienes esa solución. Bueno, es que tiene toda la razón Vicente. No es que vayamos a tener un retraso, es que lo tenemos ya. Y nosotros, efectivamente, has nombrado el proyecto de Kairos, también tenemos el de Ekion. Bueno, me vas a dejar que saque un poco del orgullo, ¿no?, de decir que en la primera ronda de Innovation Fund tuvimos 2 proyectos sobre 7. Después hemos tenido en la segunda ronda otros 3. Y efectivamente es una línea de trabajo que es una realidad y que los proyectos están avanzando y que se van a materializar, pero es que cuando hablamos de captura, en una planta de nuestro grupo ya teníamos captura en el 2015. Es que cuando estamos hablando de CO2, obviamente los usos de los que estábamos hablando en esta mesa son completamente distintos, pero es que cuando vamos y nos operan por la paroscopia se utiliza CO2 que se ha capturado. Es que cuando nos tomamos una Coca-Cola se utiliza CO2 que hemos capturado. O sea, efectivamente hay esa transformación que muy bien decías, Vicente, pero volvemos a decir, es que nos falta pedagogía y tenemos que hacerla, porque tenemos que realmente entender que proyectos como el de Ekion van a permitir que esa cementera siga allí toda la vida. Y sin embargo nuestras cementeras en España están compitiendo con pase usted el Mediterráneo al otro lado, no va a tener esa regulación y no le estoy permitiendo unas palancas que son vitales para que esas cementeras sigan trabajando aquí. Y como también muy bien decías, Ignacio, esto lo hacemos de una forma colaborativa y entre todos, o no lo hacemos y perdemos el tren. Y si perdemos el tren, nos vamos a lamentar todos, no solo la industria. ¿Qué quieres decir? Nos vamos a Túnez. Me ha parecido en un momento dado que ya estás cruzando el Mediterráneo. Si no, nos arrepentiremos seguro. Pero bueno, mira, como ha visto que ya la tecnología, y creo que es fundamental, que es el CAUC, ahora creo ir al hidrógeno, que parece la tecnología que más estamos, por lo menos, anunciando los desarrollos. Totalmente de acuerdo. Y ligando con lo que comentaba Teresa, o sea, a mí me parece que lo que tenemos que entender es la simbiosis industrial que tenemos que conseguir en toda esta descarbonización. Y me explico. Si queremos generar hidrógeno renovable y queremos que se desarrolle, no nos olvidemos, el primer productor y el primer consumidor de hidrógeno en España, por ejemplo, bueno, pues es Repsol, ¿vale? Pero es la industria quien va a tirar del mercado del hidrógeno, no va a ser la movilidad en una primera etapa, va a ser la industria. Luego, o mantenemos la industria o la evolución del mercado del hidrógeno yo la veo complicada, ¿vale? Y sobre todo el conseguir escalas que no se han visto nunca, porque hablamos de electrolizadores, mientras aquí en Europa estamos hablando de megavatios, en Estados Unidos están hablando de gigavatios. Es que estamos hablando de órdenes de magnitud completamente distintas. Cuando hablamos de economía circular, no olvidemos que necesitamos ese hidrógeno renovable. Todos los procesos de economía circular al final tienen una necesidad de hidrógeno, con lo cual traccionas el hidrógeno. Y si el hidrógeno es necesario, está traccionando de las renovables. Luego,
todas esas líneas tecnológicas están interconectadas. Comentabais antes, y me parece que es muy pertinente donde estamos decirlo, para capturar CO2 hay que salir de la valla. Hay que ver quiénes son mis vecinos, porque esto funciona a escalas, bueno, pues del entorno de 1 millón de toneladas de CO2. Por debajo de eso, meterte en infraestructuras para sacar y almacenar no funciona. Pero es que aquí las tenemos. Lo que pasa es que si no espabilamos, como decías tú, Teresa, pues vamos a dejar de tenerlas. Entonces, creo que tenemos la tecnología, creo que tenemos el tamaño de industria como para poder hacerlo, y creo que lo debemos hacer. Y trabajar en el resto, porque lo va a traccionar. Pero de momento es un habilitador. Ignasi, el hidrógeno, que es decíamos, el hidrógeno es el futuro. Estamos todos convencidos de que será el futuro, y probablemente el renovable va a ser el que ayudará, como decía Adriana, en ciertos procesos de circularidad. El hidrógeno renovable será fundamental. Con el gas sintético, el metanol, toda la mayoría de químicos las vamos a poder hacer a través de usos de hidrógeno renovable. Pero el hidrógeno renovable tiene retos en cuanto a coste, retos en cuanto a disponibilidad de renovables. O sea, el despliegue de renovables es fundamental para hacer hidrógeno verde. Y tiene, las renovables, lógicamente, lo que necesitas es continuidad 24/7, ¿no? Entonces, el hidrógeno habrá que almacenarlo también, geológicamente. O sea, si es difícil almacenar el gas natural o el CO2, no se explicó lo que puede ser almacenar hidrógeno geológico, ¿no? Pero tendrá que llegar eso, ¿no? Entonces, el hidrógeno es el vector del futuro, pero tenemos que llegar a ello, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender la dimensión de que hablamos, de cuánto hidrógeno estamos hablando, a qué coste lo necesitamos y cuánto vamos a llegar a ese coste. Ayer el presidente de CEFIC hacía la reflexión, ¿no? En Europa vamos a prohibir unos materiales, los PFAS, que son fundamentales en las membranas de los electrolizadores para producir hidrógeno verde. Entonces es un poco un contrasentido. O queremos electrolizadores, pero no queremos renovables en el jardín. Bueno, tenemos que decidir cómo vamos a construir este futuro, ¿no? Pero está claro que supone una serie de retos. Mientras tanto, tenemos alternativas. Tenemos hidrógeno bajo en carbono. Es decir, ese es el hidrógeno también que nos puede servir para hacer toda esa transición. Y un hidrógeno bajo en carbono que puedas usar de combustible a coste competitivo, pues te permitirá hacer la transición. A 4 veces el coste del metano, el hidrógeno no lo vas a quemar. Entonces tenemos que tener claro, el hidrógeno va a ser el vector del futuro, estará en cantidades y en coste probablemente el renovable dentro de unos años. No podemos esperar todos esos años de nuevo y tenemos que tener unos hidrógenos puente bajos en carbono. El nuestro, el que proponemos nosotros, le llamamos hidrógeno circular, hecho a través de gas natural que generamos en nuestros crackers, y lógicamente va complementado con tecnologías de captura, ¿no?, de CO2. Al final creemos que el hidrógeno y la captura de CO2 y el almacenaje de CO2 y el uso son las tecnologías que ya existen y que permitirán esta transición, ¿no?, competitivamente. Teresa. Sí, ya sabías que no me iba a quedar callada, ¿eh? Has llegado. Te la fenomenal. Bueno, es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que habéis dicho y para que el hidrógeno tenga cabida hay que crear demanda. Y para crear demanda tiene que tener un precio competitivo. Y para que tenga un precio competitivo tenemos que comenzar por el hidrógeno que resulta más fácil, y este hidrógeno bajo en carbono. Y sin lugar a dudas, y aunque a mí me suponga que venda menos hidrógeno, hay que aprovechar todos esos efluyentes que tiene la industria. Pero a todo esto, y volviendo a la primera pregunta sobre el tema de la regulación que me hacías, es que tenemos el ejemplo claro de cómo lo han hecho en Estados Unidos. Aquí en España y en Europa estamos pensando en cómo soportamos esa inversión. Y esa inversión es importante porque estamos con una tecnología que se está desarrollando, porque no podemos poner, como muy bien decías, barreras a los electrolizadores si queremos electrolizadores, pero es que además lo que nos estamos encontrando es que en Estados Unidos han ido directamente a darte una referencia de cuál es el soporte que se da por tonelada de hidrógeno, y eso te facilita
cómo haces el análisis y tu business case de si el proyecto vuela o no de una manera exagerada. Necesitamos contratos por diferencia. No sé cuántas veces y cuántos actores estamos diciéndoselo a la Administración, pero necesitamos renovables, sin lugar a dudas, pero necesitamos un precio de esas renovables competitivo y necesitamos que en conjunto se pueda cerrar ese gap. Si no lo hacemos, lo harán antes, no. Perdona, Vicente, que me equivocaba otra vez. Lo están haciendo ya en otras geografías y nos adelantarán también. Es vital, contratos por diferencia, sin contratos por diferencia, a día de hoy no tendremos proyectos de hidrógeno, pero es que tenemos que pensar todos que hace 10 años, cuando hablábamos de fotovoltaica y de eólica, estábamos hablando de un nivel de apoyo a esas tecnologías que gracias a ese apoyo estamos ahora donde estamos. Si queremos hidrógeno tenemos que dar un soporte que sea similar. Si no, no podremos avanzar al ritmo que necesitamos. Porque vuelvo a decir que se nos olvida, es que lo necesitamos. No es una opción para que sean las cosas más fáciles, es que si no, no se harán. Vicente. Voy a volver al tema del hidrógeno por donde tú empezaste y tú empezaste. El hidrógeno renovable tiene un reto para mí esencial, es la disponibilidad de electricidad renovable en las ingentes cantidades que van a hacer falta. Y eso lleva a la posibilidad de implantar, porque parece que todo el mundo mira fotovoltaica más eólica para ampliar el número de horas de funcionamiento del electrolizador, a que empiece a haber contestación social de dónde se pone tanto fotovoltaica. Esos números hay que hacerlos, porque al final, a ver si tantos miles de megavatios de hidrógeno van a necesitar teravatios de electricidad que hoy por hoy no están. Pero volviendo al hidrógeno, no soy muy partidario de los colores, pero como es el lenguaje instaurado, azul, bajo en carbono, ahí hay una oportunidad, la que los británicos le llaman la low hanging fruits, es decir, hay una primera oportunidad. Es que en refino hay procesos de fabricación de hidrógeno a partir de gas natural que produce una corriente de CO2 muy concentrada, con tecnologías absolutamente probadas. Pero es que resulta que, primero, la refinería es usuaria de ese hidrógeno, pero es que además puede ser usuaria del CO2, porque tiene al otro lado de la valla la petroquímica que con hidrógeno y CO2 fabrica productos. Con lo cual hay un círculo virtuoso en donde no como se está observando que los promotores de fotovoltaica quieren ver si fabrican hidrógeno para ver si luego fabrican metanol y se le pregunta ¿y el CO2 de dónde viene? Bueno, lo tengo que buscar. No. En el caso que me estoy refiriendo, la conjunción de refino petroquímica tiene ahí un ensamblaje de disponibilidades y capacidad de empleo. Todo es una cuestión de coste, todo es una cuestión de inversión. Evidentemente el hidrógeno más el CO2 no da. Hay un informe muy famoso, antiguo ya de hace 6 años, eso es antiguo, del JRC, que dice que para que el metanol por esta vía sea competitivo, el coste de la energía eléctrica renovable tiene que ser virtualmente cero. Estamos un poco lejos todavía. Adriana, vosotros, junto a Cepsa, otras compañías refineras, sois las que estáis más avanzadas en las apuestas, en los proyectos. ¿Cómo veis la viabilidad de todos esos proyectos en el corto, medio o largo plazo? Bueno, en el corto ya, porque la planta demo que estamos construyendo en el puerto de Bilbao, que usa CO2 de una de las plantas de hidrógeno de la refinería de Petronor, que tiene captura desde el año 84, o sea, estamos hablando de algo que realmente ya tiene tiempo, pues es el CO2 que se va a usar en esa planta demo viene de ahí, o sea, que eso es un hecho, ¿no? Entendiendo que también los grandes emisores como los crackers tienen la oportunidad de ser productores de CO2, que en lugar de ser, como decías tú muy bien, Vicente, un problema, empiezan a ser una oportunidad, tenemos que entender que el trabajo en la captura es fundamental en muchos de los procesos. Y hablabais antes, hombre, yo tengo plantas de hidrógeno, steam reformers, que a día de hoy estoy alimentando con gas natural. Si no trabajo en reducir los costes de captura, por más que sean bajos, y en un momento dado paso al biometano, oye, voy a tener un carbono elegible, entre comillas, ¿no?, de esos famosos que a partir del 36-40 vamos a necesitar, pero habré desarrollado paralelamente en la reducción de costes de la captura. Vayamos
apalancándonos en lo que va a ser el futuro. De aquí al 36 trabajemos en esa captura, reduzcamos los costes, implementemos esa captura y ya veremos después cómo metemos una bioalimentación, un CO2 biogénico, lo que tenga que ser. Pero ya de momento la parte de captura la tenemos resuelta. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en eso. En paralelo, por supuesto, sí estamos trabajando en tecnologías que nos permitan acceder a grandes cantidades de ese CO2 elegible. Y es fundamental pensar en que si uno tiene una gasificación y tiene un CO2, ese es un CO2 que va a tener una parte biogénica y que por lo tanto es interesante trabajar en esa captura. Y es muy interesante entender que hay otros procesos donde tú vas a emitir CO2 y si has cambiado la alimentación a una alimentación bio vas a tener un CO2 biogénico. Pero también estamos trabajando, como os decía antes, y creo que tenemos que hacerlo, y tú lo comentabas muy bien, Teresa, en Estados Unidos, esto es lo del palo y la zanahoria tan manido, ¿no? Pero en Estados Unidos te están financiando por el desarrollo de estas tecnologías, y estoy hablando de DAC. ¿Quién está trabajando en DAC en Europa? Pues muy poca gente. ¿Por qué? Porque si no se ve la captura hoy, ¿cómo vas a llegar a ver la captura en el futuro? Si no tenemos claros los RFNBOs nada más que para 2 sectores, pues caramba, no sé hasta qué punto vas a invertir y lo decíais muy bien vosotros. Estamos hablando de una problemática que no es solamente económica, que también es tecnológica, pero que tenemos que desarrollarla al mismo tiempo. Ya no nos vale aquello de vamos haciendo y cuando otro lo haya hecho lo hago yo también. Es que no funciona así, es que el Valle de la Muerte existe en estas tecnologías y si no vamos desarrollándolas al mismo tiempo que vamos buscando la rentabilidad y nos acompaña la regulación en tener un marco estable donde nos permita hacer ese desarrollo, no llegamos. No llegamos, o sea, hablábamos ayer y saldrá dentro de nada, ¿no? El informe de la Agencia Internacional de la Energía y ya veremos dónde estamos, pero vamos para atrás. El año 22, el famoso día de no retorno que están del índice de sostenibilidad, decía que el 12 de mayo del 22 en España había sido el día de no retorno en cuanto al balance de CO2 que emitimos y no puede ser. Sí, si me permites, sobre lo que decías, Adriana, como un ejemplo clarísimo es cuántos meses llevamos en Europa y nos ha costado definir lo que es el hidrógeno renovable y en Estados Unidos han acortado y han dicho tú tienes este nivel de apoyo en función de las toneladas de CO2 que retiras. Y como decías, Vicente, ni colores ni nada, sino práctico y directo. Pues es un camino. Y hay un punto, fíjate, hay un punto que no hemos tratado, pero sí me gustaría poner encima de la mesa porque para mí es muy relevante. Esta geopolítica, entre comillas, de incentivos al desarrollo de las tecnologías, lo que puede provocar también, y lo pongo encima de la mesa, es una fuga del talento. No se nos olvide, necesitamos perfiles de estas tecnologías de descarbonización. Están en desarrollo, no hay esos perfiles y los que hay están muy, muy solicitados. Yo creo que hay que apoyar mucho la industria y el desarrollo de estas tecnologías en Europa y en España para asegurar que tenemos los perfiles que sean capaces de acompañarnos en esta transición. Muy buen punto. Uno de los aspectos que habéis tocado respecto al hidrógeno es la necesidad de tener energía disponible y barata. Hace poco en FEI tuvimos una reunión con la Comisión Europea, con el Tribunal de Cuentas, encargado de las ayudas al hidrógeno, para hablar de contratos por diferencia, otras medidas. Unas medidas que se comentó es, somos capaces de poner un electrolizador conectado a la red, garantizando que es verde a menos de 25 euros y que funcione durante 14 horas diarias, tendríamos un precio competitivo del hidrógeno. Eso es un poco la teoría, pero bueno, el mercado eléctrico va a ser responsable, si vamos el proceso de electrificación, vamos a utilizarlo para el hidrógeno, sin embargo tenemos problemas con el precio de electricidad. Lo tenemos en varios ámbitos y no sé, hay una reforma de mercado que acaba de aparecer, la propuesta de la Comisión Europea. Teresa, ¿cómo ves esta propuesta de la Comisión? Bueno, ya sabes que es una de mis pasiones la energía y sobre todo por todo lo que condiciona
lo que se puede desarrollar, ¿no? Estamos todo el día hablando de transición energética, esto es una transición de toda nuestra sociedad y necesitamos energías, si me permitís que lo hable más amplio, energías competitivas para efectivamente poder realizar esa transición. Cuando nos centramos en la electricidad, bueno, yo creo que el mix energético que tenemos en Europa es complicado que a nivel europeo lleguemos a una solución que vale para todos los países, porque el mix energético que tenemos es bastante distinto en cada país, pero la realidad es que la reforma que hay sobre la mesa es corta. Sabes que desde FEIQE la valoramos así, desde la Alianza Industrial también, y vemos que esa reforma es corta porque, a ver, creo que antes lo decíamos, ¿no? Se han desarrollado las energías renovables en el país, eso es esperamos que sea una ventaja competitiva, esperamos que sea una palanca para poder industrializar y la realidad es que el precio que tenemos es sorprendente, ¿no? Pero ahora cuando nos levantamos o la noche anterior, ¿no? Cuando estamos viendo el precio a 90, a 100, decimos, oh, pues hoy no está mal. y bueno, es que parece que se nos ha olvidado a todos que hace 4 días estábamos diciendo que el 50 no nos servía para competir con otras zonas del mundo, con lo cual ese 90-100 no nos lo podemos permitir y pensamos que hay una ventaja competitiva de país que tendríamos que ir de la mano todos para que fuera una ventaja para realmente industrializar. Y esa situación, pues no estamos ahí. En la reforma, ¿qué no vemos y qué nos gustaría ver? Pues nos gustaría ver que de alguna forma conseguimos aislar ese precio del CO2 de forma que no entre un único electrón en el mix que se haya producido por una central térmica y eso ya nos dé un salto de 40 euros. Porque si nos encontramos con eso, nunca vamos a estar en un precio competitivo frente a lo que hay en otras zonas geográficas. También echamos de menos que lo que nos gustaría es esos contratos bilaterales. Nos gustaría mucho que se fomentaran esos contratos bilaterales para la industria, que realmente pudiéramos construir todos juntos y que viéramos que si hay una energía competitiva tendremos realmente una industria que se puede basar en eso como palanca. Y luego ya sabes, todos los temas de costes regulados que, bueno, pues a día de hoy, si me permitís que sea muy de pueblo y que compare solo España con otros países europeos, pues en temas de peajes y de cargos tenemos una diferencia de 25 euros megavatio hora. Con lo cual la pregunta al final es, ¿y qué bien lo deben estar haciendo las industrias de este país para que con todo eso sigamos compitiendo y sigamos poniendo nuestros productos en el mercado? Y yo creo que ahí tenemos que volver a sacar pecho todos y decir que efectivamente, antes hablabas, bueno, yo creo que hemos hablado todos de la eficiencia energética, pues gracias a esa eficiencia energética y a ser de las industrias que conseguimos una eficiencia mayor, seguimos ahí. Y gracias al talento, que también lo nombrabas Adriana y me parece un punto súper relevante, pero a ese talento hay que atraerle y solo le podremos atraer y retener aquí con proyectos importantes y proyectos industriales y proyectos de país. Así que tenemos deberes un montón. Creo que desde la industria muchas ganas de apoyar y de hacer y lo que tenemos que lograr es que en estas conversaciones no esté solo la industria, sino que podamos crear ese ecosistema y con todos consigamos que efectivamente tenemos un país que tiene una energía eléctrica que puede ser un factor diferencial y de competitividad. Vamos a ver si efectivamente de la teoría pasamos a la realidad. Antes de pasarte la palabra un momento, Ignasi, quiero recordar que cuando habilitamos toda la potencia Recore y todas las inversiones de renovables, pagamos el megavatio de fotovoltaica 450 euros en España. Era unas 20 veces más de lo que costaba producirlo. Pagamos a eso y nos creímos lo que nos decían, es muy caro ahora, lo vais a pagar en peajes, pero a largo plazo será tan barata la energía con todas renovables. Tenemos cada vez más renovables y cada vez más cara la electricidad. Esa es la realidad que estamos viendo.
ha llegado un momento que el CO2 nos ha comido absolutamente. El precio del CO2 en el sistema eleva a 80. Los futuros alemanes, que son los de más liquidez en el mercado, están a 100 euros toda energía en 2030. En 2030, 100 euros. Es más del doble de lo que hemos tenido cuando finalizamos 2019. 2020 fue especialmente bajo, pero estamos fuera totalmente del mercado para competir en el mundo. No sé, Ignasi, si tienes una perspectiva distinta. Añadiendo en este tema, ¿no? Estos últimos meses la energía hemos bajado a la mitad de lo que pagábamos el año pasado. Dices, todo relativamente puede ser una buena noticia, ¿no? La realidad es que es 4 veces el coste en Estados Unidos todavía. Entonces, y estamos compitiendo en el mismo mercado, ¿no? Entonces te lo miras en Europa y dices, estamos mejor que el año pasado. Sí, seguimos 4 o 5 veces más caros que Estados Unidos. Tenemos un problema. Además, la energía eléctrica es una palanca para descarbonizar también. La electrificación, se supone, va a ser una palanca para descarbonizar. Se está hablando, son terreles bajos todavía, los e-crackers, ¿no? Es decir, que los hornos de los crackers, en lugar de moverse con gas o con hidrógeno, vayan con electricidad. Pero claro, las necesidades energéticas son brutales. Entonces, cuando miramos toda la ecuación tenemos que hacer números. Los que somos ingenieros, pues nos gusta hacer números. A ver, ¿cuánto consumo hoy? ¿Cuánto voy a consumir electrificando? ¿Y cuáles son las alternativas que yo tengo? Tenemos una gran oportunidad como país en renovables, sin duda. Pero claro, no las queremos en casa o en nuestro jardín. Vamos a cerrar nucleares. Hay un plan para cerrar nucleares en España, por lo menos nadie ha dicho lo contrario. Y por no queremos líneas de alta tensión que pasen por nuestros territorios. Yo me pregunto, ¿y cómo lo vamos a hacer todo esto? Es decir, si todos entendemos que renovables es una necesidad, que electrificar va a ser una palanca para descarbonizar, necesitamos megavatios, gigavatios, ¿no? ¿Y cómo los vamos a sacar, ¿no? Entonces, esa ecuación, que es una ecuación sencilla de plantear, pero difícil de resolver, ¿no? Cogiendo la línea de Ignasi, el habilitador fundamental de la descarbonización es la electricidad. Totalmente. Esa es la llave para todo. ¿Qué ocurre? Que hidrógeno necesita electricidad, la compresión del hidrógeno que tú decías para almacenamiento necesita electricidad, tengo que cambiar turbinas por compresores eléctricos y tengo que electrificar. El problema de la electrificación en la industria son los rangos de temperatura a los que hoy puedo hacerlos. Puedo llegar a 400, 500, más allá de ahí eléctricamente no es posible. Con lo cual, en última instancia, efectivamente, un tema de electricidad. Y cogiendo la línea tuya del tema nuclear, ayer hubo unas declaraciones interesantes en donde se planteaba por algún alto directivo de una empresa eléctrica española que a lo mejor habría que revisar el calendario de cierre de las nucleares, porque tenemos una huella de carbono de la electricidad en Francia que es la más baja de Europa. Y si buscamos energía eléctrica sin CO2, hay un par de alternativas, no solo la eólica y la fotovoltaica, además de otras renovables. Con lo cual, hay un diferencial en donde a lo mejor, y no es nuevo lo que voy a decir, el hidrógeno renovable, entre comillas lo de renovable, viene en sentido contrario al que se pretende, es decir, y me estoy explicando, ¿no? Hay otra cuestión, y perdona el cambio, pero que ha abierto una línea muy interesante, Adriana, que es el CO2 biogénico, porque el CO2 biogénico va a ser imprescindible para cumplir ese objetivo del 20%. Y cuando se habla de CO2 biogénico, normalmente se piensa en CO2 de combustión de biomasa. Pero está, y lo has esbozado tú, el biogás. Las plantas de biogás tienen el tamaño que tienen, evidentemente, pero el biogás tiene una virtud, y es que en el digestor lo que sale, el 50% variable, es CO2. Y el metano, el otro 50%, muy simplificadamente, tiene dos destinos. Uno, lo inyecto en una red de gas natural, si cumple especificaciones, o dos, lo quemo en un motor eléctrico y tengo más CO2. Y todo el CO2 de la biomasa alimentada al digestor es CO2 biogénico que me sirve para eso. He transformado, en términos de economía circular, un residuo en un recurso. Y esa es una línea extraordinariamente interesante. Y a veces se olvida que un digestor es una fuente de CO2 muy interesante, porque el upgrading del biogás produce CO2 directo. Muy bien. Sí, si quieres, por completar, yo creo que... Yo me voy a poner positiva, porque yo creo que ya hay que ponerse un poco positivos, ¿no? A ver, yo creo que tenemos una
una oportunidad, y una oportunidad que yo no recuerdo, y ya llevo años en este tema, yo no recuerdo nunca una oportunidad tan grande para un país. Tenemos 7.000 horas de renovables entre eólica y solar, más o menos, ese es el ratio, frente a un UK, por ejemplo, que tiene 3.500. O sea, estamos hablando del doble. Esto lo tenemos que aprovechar, pero tenemos que racionalizarlo. Y hablábamos de hidrógeno, y dices, hombre, si yo para producir el hidrógeno necesito esas renovables, pero a eso me lo añades, que tiene que haber una casación horaria, una casación, o sea, la multiplicación de la cantidad de renovables que necesitamos es una barbaridad. Ya no hablamos de gigas, hablamos de teras. Entonces, racionalicemos la ventaja que tenemos con las renovables, yo por concluir, y dirijámosla a conseguir eso que queremos, que es que tengamos un hidrógeno más barato, que es que consigamos potenciar proyectos de circularidad donde con ese hidrógeno y ciertas mecanismos y tecnologías como la captura del CO2 que hacemos hoy y que mañana será biogénica, o el biometano, nos vayan a permitir otras líneas de trabajo. Seamos inteligentes. No mandemos los electrones, y perdonad que lo diga así, pero no mandemos los electrones a que otro fuera haga el hidrógeno, hagámoslo nosotros y utilicemos nuestros propios residuos y veamos los ecosistemas que tenemos alrededor, porque hay muchas sinergias. Aquí se ha hablado de cementeras, se ha hablado de la industria cerámica, se habla de industrias pesadas que lo tienen muy difícil para descarbonizar. Tú has comentado ahora mismo las digestiones anaerobias y todo lo que se puede hacer, pero es que el digestato, que es el 80% de una digestión anaerobia, también tiene una posibilidad dentro de una pirólisis o dentro de una gasificación para generar un metanol que después puede ser la base de un metanol to olefins. Hay toda una atracción de tecnologías que tenemos que impulsar, pero tenemos que hacerlo de una manera racional, porque podemos llenar España de molinillos y de paneles, pero no sé si es lo que necesitamos. O sea, yo creo que hay que poner un poquito de equilibrio en las cosas, porque además eso lleva una inversión que si la pones ahí, no nos engañemos, el dinero es limitado, no la vas a poner en otro sitio. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Sé que has intentado ser optimista, te ha salido regular, te lo digo. El mensaje ha quedado regular, pero sí, yo soy optimista. Y quiero además... Voy a hacer una pequeña conclusión y si alguno quiere añadir algo, porque yo creo que los nuevos mensajes de von der Leyen, de Macron, del propio Schulz, diciendo no hay que cambiar el objetivo, pero hay que pisar el freno en la regulación, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos generando. Al final es una tensión de no saber qué vamos a hacer, porque lo están cambiando, cada año nos cambian la legislación, da igual que sea la Directiva de Emisiones Industriales, ETS, te recortan derechos de emisión, comunidades autónomas o regiones de Europa poniendo, fiscalmente están poniendo tasas extraordinarias al CO2. En Cataluña estamos viendo el interés de poner 50 euros extraordinarios, cerrarlas. Al final tenemos un problema y Europa aparece. Y en 2024 habrá una nueva Comisión Europea y yo espero que los países miembros, los Estados, y es verdad, si Francia y Alemania tienen este camino, elijamos una comisión que tenga la industria realmente como prioridad. Lo intentaron en 2014 y aquel 20% de Windhoek que íbamos a tener nunca llegó y nadie lo protegió. Ahora es la oportunidad. Yo espero que es verdad que vamos de aquí a las elecciones, son en mayo me parece del Parlamento Europeo el 24, luego tendremos en noviembre la comisión y que tengamos una comisión completamente nueva con una orientación completamente distinta. Ser competitivos para poder ser verdes, porque si no lo somos, seremos verdes por la vía de la pobreza absoluta. No tendremos industria, no tendremos nada que generar. ¿Alguna conclusión que me lo rebata? Yo intentaré ser positivo. Creo que es una gran... Primero, tenemos una hoja de ruta. Creo que además la industria química, con el plan que tenemos, no es solo para nosotros, es para todo el resto del sector industrial y productivo del país y del continente. El hecho de que Europa era líder en Green Deal y hablábamos solo en Europa de esto, pues igual nos ha aburguesado un poco como continente, pero ahora tenemos un catalizador fundamental, que es que Estados Unidos nos está adelantando por la derecha. Tenemos que aprovechar esto, tenemos que entenderlo, porque realmente va a ser así si no tomamos acción ya. Entonces, creo que la parte positiva es, oye, si no nos movemos, esto va a ser un drama, pero podemos actuar todavía, tenemos tiempo, cada vez menos, pero creo que el IRA hay que tomarlo como una oportunidad, porque realmente competimos en un mundo global y ahora estamos viendo llegar
material de China, de Oriente Medio y de Estados Unidos a Europa. Y este material pensábamos que pondríamos tasas al material contaminado con CO2 y resulta que llegará antes el verde suyo que el que produzcamos aquí en Europa, con lo cual ni las tasas van a servir, ¿no? ni los aranceles. Entonces, creo que es una gran oportunidad la que tenemos, entender cómo está funcionando China, cómo está funcionando Estados Unidos en la descarbonización, en todo este proyecto de circularidad y ponernos las pilas. Esta es mi lectura, ¿no? Tenemos una gran oportunidad política y social. Teresa. Sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis dicho. También voy a intentar ser positiva, pero sobre todo voy a pedir. Ya sabes, Juan, que se me da muy bien pedir. Estamos en un momento especialmente interesante, que tenemos que colaborar todos. Lo decimos, pero que lo hagamos. Y lo otro, por favor, que seamos muy vocales. O sea, estamos en un momento en el que hay que pasar los mensajes insistentemente. Esto tiene que ser la gota malaya para que no perdamos la oportunidad. Con lo cual, estamos acostumbrados a que en la industria hacemos nuestras cosas, trabajamos bien y no contamos que trabajamos bien. Necesitamos cosas y las pedimos poco, aunque posiblemente al otro lado les parezca que no, pero tenemos que ser todavía más vocales. Y tenemos que ser más vocales todos, y luego también las asociaciones, AIQT, FEIQE, bueno, muchas tienen y están jugando ese papel, pero tenemos que apoyarles todos a... El mensaje a veces no llevará la perla y el lazo que nos gustaría a cada uno de nosotros en nuestra empresa, pero tenemos que buscar ese foco común para poder pasar el mensaje y reforzar. Así que, por favor, mucha energía para trabajar por esto. Voy a dejar a la voz de la sabiduría, Vicente, de la academia. Yo creo que la industria europea es mejor que sus políticos europeos. Sí, por una razón, porque las 18, si no 20 iniciativas legislativas en curso obligan a una supervisión continua, porque se producen dos cosas. Primero, de una enorme complejidad con contradicciones entre normativas. Por ejemplo, la taxonomía se contradice con la huella de carbono del acto delegado. Dígame usted, ¿cuál aplico? Pero sobre todo hay un problema y es la dilación en la toma de decisiones. Es decir, este esquema en donde Comisión propone, Parlamento examina, Consejo Europeo ve, se monta un trílogo para ver dónde punto llega de acuerdo, implica que, por ejemplo, el famoso anexo del acto delegado para el cálculo tenía que estar en el 2021 y todavía no es firme. Con lo cual, ¿cómo, poniéndome en el papel de la industria, tomo decisiones de inversión en un escenario tan incierto y que puede mutar en los próximos meses? Con lo cual, me quedo con lo primero. Es decir, a pesar de todas esas dificultades, la industria europea avanza, toma decisiones en el marco de, evidentemente, análisis de rentabilidad y de posicionamiento en el mercado, pero termino casi como empecé. Estados Unidos ha puesto dinero encima de la mesa y la Unión Europea ha puesto otra regulación que terminará en el trílogo, pues no sé cuándo. Espero que antes de las elecciones del Parlamento Europeo del año que viene. Eso esperamos. Pues nada más. Muchísimas gracias. No sé si queréis si tenéis alguna pregunta, por favor. Presentaos quiénes sois, aunque yo os conozca, a lo mejor todos ellos no. Inténtalo otra vez. Sí. Buenos días, muchas gracias, enhorabuena. Bueno, primero que todo, 100% de acuerdo con todo lo que han dicho, ¿no? Es decir, el tema de CCS, de hidrógeno. Jerónimo Farnós, del Colegio de Ingenieros. Entonces, no quisiera que el punto fuera pretencioso, es decir, lo digo desde la máxima humildad. Delante tenemos FEIQE, AIQT, grandísimas empresas, Repsol, Dow, etcétera, Inerco, y por tanto ustedes saben más que yo lo que se tiene que hacer. Yo creo que la conclusión la habéis dicho, ser más vocales, gota malaya, eso está claro. El problema no es tecnológico, no es de soluciones, esto existe en Estados Unidos, en el Mar del Norte, en Noruega, en Oriente Medio. El problema no es tecnológico, el problema es de comunicación y convencimiento de los dos grandes partners que no están aquí, que son la clase política y la sociedad. Entonces,
En estos problemas de comunicaciones hay dos posibilidades. Una, la psicoterapia colectiva, y yo sufro mucho, y otra, la proactividad y el ser claros. Yo creo que la industria, repito que el mensaje quiere ser de humildad, pero también quiero ser muy claro, yo creo. Creo que cuando con el PTCO2, la plataforma de PTCO2, hacemos estos intercambios y nos reunimos con los periodistas que entienden poco, lo que nos preguntan es lo siguiente: oiga, yo cuando salga a la calle y se lo diga a la gente, en mis periódicos, en mis medios de comunicación, la gente lo que me va a preguntar es ¿qué riesgos hay? Por tanto, yo creo que la industria tenemos que ser claros también y explicar esto. Oiga, mire, esto es necesario para mí, la industria, pero tenemos que pensar también en los políticos, que tienen un riesgo, y en la sociedad, que tiene un riesgo, y ser claros y decirles, mire, esto desde el punto de vista de la geología, que aquí no sé si hay muchos geólogos, pues está resuelto y se resuelve de esta manera, con tal, la seguridad es esta, lo analizaremos durante 6, 8 años, luego lo controlaremos, etcétera, y si pasara algo, no se preocupe, que en su casa no le pasará nada. Por tanto, creo que nosotros también tenemos que salir, no al ataque, pero en esta gota malaya, en esta ser más vocales, tenemos que proponer qué soluciones, cómo lo haremos, dónde lo pondremos. Será legal, sostenible y competitivo. Eso está claro, ¿eh? Legal, sostenible y competitivo. Pero tenemos que ser claros con esta sociedad y estos políticos, que también todos tienen su problema, ¿eh? Entonces, sí, no sé si he expresado bien el punto, 100% de acuerdo, el tema no es el qué, sino cómo llegamos, cómo lo hacemos. Ustedes tienen más medio y más acceso y tal, y yo lo único que puedo hacer es apoyarles, ¿eh? Muchas gracias. Adriana, si quieres. Bueno, voy a contestar un poco, porque como empresa es verdad que Repsol sí hizo una apuesta en el año 19, fue la primera oil and gas del mundo, y esto sabe poco, en comprometerse con ser cero emisiones netas en 2050, pero no solo eso, sino que en una hoja de ruta con objetivos parciales, que es lo más difícil de conseguir, porque el 2050, pues bueno, ya veremos, ¿no? Completamente de acuerdo. Hay quien dice que hasta que no se dice 9 veces una cosa no se entiende el mensaje. Completamente de acuerdo. Creo que nos falta comunicar más y mejor. Creo que empresas como la mía, por ejemplo, que tiene una parte de upstream que es muy conocedora y gran experta a nivel mundial y reconocido en todo lo que es la geología, puede aportar mucho en estos temas de dar tranquilidad, de dar seguridad y de dar expertise en estas cosas, pero creo que tenemos que transmitirlo. Y tenemos que transmitirlo también con transparencia, y que la sociedad entienda que no tener un molino al lado de casa pues no ayuda a que no podamos descarbonizar. Es que hay que tener algún molino en algún sitio. Entonces hay un equilibrio entre, oye, voy a llenar todo de molinos o no, pero hay que hacer los cálculos. Yo creo que es importante transmitir con datos y transmitir con pragmatismo, que no siempre lo hacemos. A los técnicos es verdad que nos gusta mucho hablar de tecnología, eso es verdad, nos pasa, pero hay que tratar de hablar con la gente en términos de que la gente nos entienda, y hay que tratar de decir que hay unos puestos de trabajo que hay que defender y que hay que conseguir que la industria en España se mantenga, porque si no, Europa terminará siendo el parque temático del resto y nos dedicaremos a que vengan aquí a ver los monumentos. No, hay que mantener una industria, y la industria tiene serios problemas y se resuelven con A, B, C, D, E. Señores, esta es la paleta de colores que tenemos, y no me gusta nada la del hidrógeno, pero la paleta de colores que tenemos para pintar un futuro más sostenible y más verde. Tiene sus pros y sus contras, es una cuestión de racionalidad, pero hay que transmitir eso a la sociedad. Esto tiene un coste, no es gratis. No es gratis ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista pues, de otros impactos, pero hay que ser sensatos y racionales en ese camino. Yo sí, no quería añadir, Jeroni, estoy 100% de acuerdo, y ahora voy a ser un poco pretencioso yo, ¿no? Porque es verdad, intentamos comunicar, explicar la hoja de ruta, las ventajas, la tecnología, todo lo que hemos dicho hoy, más o menos en una hora, hemos dedicado cientos de horas, ¿no? Pero no llegamos suficientemente, ¿no? Yo creo que, aparte de datos,
tenemos que hacer esa gota malaya que comentaba Teresa un poco todos, ¿no? Y la pretenciosidad mía es que hoy, los que estáis aquí, os habéis convertido en prescriptores de todo esto, ¿no? Tenéis más información, a lo mejor necesitáis unas cuantas exposiciones más a vuestra disposición, pero, o sea, tenemos que ir todos juntos explicando este mensaje, ¿vale? Porque, bueno, somos los que somos al final. Si lo explicamos 4, pues somos 4. Si lo explicamos 400, digamos, la mancha de aceite se expande mucho más, ¿no? Yo creo que tenemos que contar más con toda la gente del sector, con todos nuestros trabajadores, explicarles esto, porque es crucial, es vital, de lo que estamos hablando es vital. Y bueno, tenemos que llegar a la sociedad y tenemos que llegar a los políticos. Los políticos, pues bueno, nos encargaremos un poco más nosotros, ¿no? Pero a la sociedad nos tenéis que ayudar. Muy bien. ¿Tenéis alguna cuestión más? Sí, ahí. Ahí por aquí. Y por ahí. también. Sí, hola. Ahí. Yo ya estoy aquí preparado. Me he procurado prepararme. Soy Paco Montalbán, presidente del Clúster Andaluz de Hidrógeno, CEO de Clantec, una ingeniería dedicada al hidrógeno. Y llevo casi 25 años trabajando en hidrógeno verde, o intentando. Hasta ahora no ha sido así. Una cosa importante, yo no me creo que los políticos europeos sean tan estúpidos para no entender lo que habéis dicho hoy aquí. Lo que me da la sensación de que el hidrógeno verde siempre se ha asociado a la energía renovable. Y la energía renovable ha tenido demasiada, entre comillas, influencia en las políticas. Cuando es la industria química, hoy presente aquí, y lo quiero dejar claro, porque yo además soy químico, la que tiene que tomar las riendas, porque es que el H2 es una molécula de gas explosivo que hay que saber tratarlo. Y cuando a mí me llegan empresas que dicen renovables, que me parecen de todo respeto, no me entendáis mal, por favor. Una empresa renovable, de energía renovable, hace energía renovable, pero no sabe manejar un gas como el hidrógeno. El oil and gas, que sois vosotros, sabéis manejar el hidrógeno, el metano, el butano, el propano, toda la vida. Y eso es algo ya de oil and gas conocido. El mea culpa. Hombre, los químicos tenemos que darnos más a escuchar, porque los eléctricos se escuchan bien, ¿eh? Y al final, las uniones europeas y las regulaciones se dejan llevar por lo verde maravilloso y no por lo feo y pestoso, con perdón, de la industria química que todos necesitaremos siempre. Entonces, es un mea culpa. Yo soy químico. Somos químicos, por favor, tomad riendas, no dejéis que los eléctricos nos coman el camino. Básicamente eso. Y el hidrógeno tiene mucho futuro, y el futuro empieza por esos combustibles, ese pasar del gris al verde de manera razonada, competitiva, paso a paso. O sea, no nos volvamos locos y pensemos que la solución es, esto, ¿no? Nada más. Muchas gracias y enhorabuena, porque ha sido una mesa muy interesante, evidentemente con esa categoría de ponentes que estáis ahí encima. Gracias. Muchas gracias, Paco. ¿Queréis añadir algo al comentario de Claro. los químicos debemos ser los protagonistas? Creo que nos lo creemos, pero los eléctricos son muy duros, ¿no? Al menos no insultamos a los clientes. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Queréis hacer una pregunta? Espero que no haya oído todo. Soy Lorenzo Baselga, de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España. Yo quiero recoger el guante que se ha lanzado ahí sobre la base de convertirnos en prescriptores. Y quería hacer 2 preguntas concretas sobre la base de las 2 preocupaciones recurrentes que habéis manifestado todos. Una, el exceso de regulación. ¿En qué medida creéis que el exceso de regulación puede significar al final un bloqueo completo? A los que somos de la parte jurídica, la primera cosa que nos decían al entrar en la facultad es que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento, pero llega un momento es que el exceso de norma impide el hecho de cumplirla. Entonces, ni siquiera para una persona dedicada full time a una actividad concreta del mundo jurídico es posible estar al día de toda la diarrea legislativa que se produce. Entonces, ese ofrecimiento de prescriptores, decirnos a ver cómo entidades como la nuestra podemos ayudaros para cambiar la tendencia de eso, de que el futuro ya no es lo que era, ¿no? Pues vamos a ver si el futuro conseguimos que sea lo que queremos que sea. Y segundo ofrecimiento,
Desde el punto de vista del talento, que también lo habéis manifestado, ¿qué creéis que se puede hacer por parte de todos? No solo para retenerlo, sino para mejorarlo. Y lo hablo como padre de familia de hijos que van a salir pronto al mercado laboral y donde las preocupaciones de la juventud, salvo honrosas excepciones, no son las que tenemos todos aquí. La primera la contestas tú, la segunda va. Yo digo algo. No, bueno, es que Anke lo conozco muy bien porque Anke es socio de Feike, es un miembro adherido de Feike y es con el que tratamos. Básicamente hemos estado siempre vinculados en la parte de educación, fomentar vocaciones hacia la química. No es lo más necesario porque tenemos muchos egresados en las facultades de química, ingeniería química, tenemos 33 ahora, si no recuerdo mal, y unas 2.500 personas todos los años se pueden incorporar siendo químicos o ingenieros químicos. Ahí no está el problema, está en otras áreas de vocación, es mantenerte en este sector y que sea una carrera profesional que te apetezca más que el alimentario, que el eléctrico, los famosos eléctricos, etcétera. Y en la parte que decías regulatoria, es complicado buscar la ayuda desde... Es complicadísimo. El número de reformas, yo te pongo el ejemplo ahora que que vamos a vivir estos 4 próximos años. Tenemos toda la estrategia de química sostenible de la Unión Europea, la Comisión Europea. Tenemos 82 normativas de rango directivo o reglamento en 4 años. Eso no lo puede digerir nadie. No lo puede digerir nadie. Europa no lo puede digerir. No, pero ni siquiera la propia Comisión, que tiene 25.000 almas dedicadas a regular. Es imposible, es imposible. Y por eso yo creo que una parte es convencer a la Comisión, sobre todo a nuestros Estados miembros, que son los que mandan al final. Y si Francia y Alemania se ponen las pilas en este sentido, vamos a bajar el nivel de diarrea legislativa. Es una buena forma de decirlo. Pero es muy difícil socialmente que podamos convencer a la Administración. La Administración quiere regulaciones y sobre todo impositivas. Si ves el número de impuestos que nos han ido tocando tasas, vivís en Cataluña y sabéis perfectamente cuál es el nivel de necesidad de recoger. Pero bueno, y respecto a... Yo quería un poco el talento, ¿no? Lo que tú comentabas, no somos sexys. Estudiar química o ingeniería química pues parece que no está de moda. Lo ves en muchas facultades, pues ADE, Derecho, sigue siendo pues un foco de atracción. Estudiar ingeniería o química, pues bueno, no sé, no hemos... igual esa pedagogía que tenemos que hacer, esa prescripción que tenemos que hacer ayuda también en este campo, ¿no? Y no solo, yo diría, no solo a nivel de grado y máster, sino también a nivel de formación profesional. Tenemos un problema local, geográfico, pero también transversal, no solo en operadores de planta química, sino también en personal de mantenimiento, por ejemplo, expertos en mantenimiento. Es fundamental. Y hoy la gente joven, pues no sé, prefieren ser influencers y tiktokers que estudiar en un grado de formación profesional. Y es un problema muy grave. El relevo generacional, cuando los baby boomers no estemos, pues bueno, tiene que haber un pipeline detrás, ¿no? Y nos encontramos y hay empresas colaboradoras nuestras que se encuentran en este problema, ¿no? No es solo el sector químico, es todo el auxiliar, ¿no? Y son carreras y, claro, la gente joven te pregunta si puede teletrabajar. Claro, cuando tú tienes hierros, tienes que estar cerca del hierro y tienes que trabajar a turnos y si estás de guardia te van a llamar a la noche si se ha parado la planta. Ostras, pues casi que me veo en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que devolverle ese sex appeal, no sé cómo, pero es un problema. Yo te voy a ayudar. Vale, venga. Voy a ser positiva, venga, vamos a ver si esta vez lo consigo. Yo creo que sí podemos engancharles. Yo creo que todas estas nuevas tecnologías y toda esta parte, digamos, de descarbonización sí atrae al talento. Yo cuando publico una vacante relacionada con tecnologías de hidrógeno, la gente aplica, están encantados, aunque no lleguen a un nivel el que necesitamos, porque realmente tampoco hay tanto conocimiento de esa tecnología, pero les gusta y les motiva y hay pasión. Entonces, yo creo que dentro de lo que es la formación tenemos que también hacer esa transición hacia estas nuevas tecnologías. Yo soy químico también. Y muchas veces, y sigo aprendiendo, lo más sorprendente es que sigo aprendiendo nuevos procesos, nuevas reacciones, nuevos catalizadores. Vamos a tener toda una revolución química maravillosa asociada a esta transición.
Y hay muchos chicos que quieren ser parte de la solución y les va a entusiasmar. Yo sí veo ese entusiasmo. Sí, por ahí les enganchamos, pero tenemos que darles una formación que sea muy buena, que sea muy aplicada y sobre todo, y eso enlaza con tu primera pregunta, y yo creo que están las dos muy relacionadas, sobre todo que vean que van a tener una industria donde trabajar cuando hagan esa formación. Porque al final, y hablábamos de políticas, una inversión industrial que además es de tecnologías que todavía tienen que desarrollarse, estamos hablando de un horizonte temporal de 10 años y eso es correr a lo bestia. Entonces, la gente va a querer venirse con nosotros a hacer esas nuevas tecnologías. Las plantas están encantadas de que haya un reskilling, de que hagamos retrofitting de nuestras unidades y las cambiemos. Están encantados, pero tienen que ver un futuro. Y una inversión industrial lleva tiempo y tiene que tener un marco legislativo estable, porque tienes que tener un retorno de esa inversión en un tiempo razonable. Hablamos de 2036, si eso es mañana. Si es que es mañana. Pero la gente tiene muchísimas ganas de unirse a esto. Y es un gancho que a mí, desde luego, yo en el equipo me funciona de miedo. Y me he traído a gente de Estados Unidos y me he traído a gente de un montón de sitios porque están viendo que lo vamos a hacer de verdad, que hay hierros detrás de eso. Para cumplir horario, unas últimas intervenciones. Porque eres como también profesor de la universidad, me interesa tu visión de lo que ves en el realmente. Muy brevemente, porque no en vano, durante 40 años he sido docente de Ingeniería Química en la Escuela de Sevilla, de manera que algo del terreno conozco. Tradicionalmente, si teníamos 20 matriculados, los eléctricos tenían 100. Y eso ha sido así desde siempre. Lo que ocurre es que hay un papel extraordinariamente importante que se está ejerciendo, pero se puede intensificar por parte de la industria como tractora de esa formación. Y hay muchos ejemplos. Hay las cátedras, hay la Fundación Repsol, que tiene acuerdos con la Universidad de Navarra, con la Universidad de Comillas, la cátedra CEPSA, que tiene acuerdos con la Universidad de Sevilla y con la Universidad de Cádiz, con lo cual hay un efecto tractor ahí en donde llevar de manera muy directa esto que estáis diciendo. Es decir, hay unas oportunidades profesionales muy atractivas, porque el tema verde vende bien. Otra cosa es cuando ya se empieza a profundizar, pero vende muy bien. Con lo cual, en mi opinión, creo que hay un papel importante que se está ejerciendo, pero que se puede intensificar con poco esfuerzo, a mi juicio, para que la industria actúe de, entre comillas, demostrador de las posibilidades profesionales de involucrarse en una formación en química o ingeniería química. Si me permites... Cierras tú esto. No hacer otras preguntas que se van a tener que ir. Es un minuto, pero tú creo que con lo que estabas diciendo tenemos que hacer algo que nos saca también de nuestra zona de confort, que es abrir nuestras fábricas y mostrarlo. Y nosotros nos dedicamos a producir y tenemos muchas complicaciones y la seguridad es prioritaria y es muy complicado hacer eso. Y cuando nosotros en nuestra casa pedimos a alguna de las plantas, oye, que vamos a llevar una visita de tal, y dicen, ya tengo la vida muy complicada, Teresa, ¿por qué me haces esto? Pero si no mostramos, y vosotros tenéis un papel fuerte también para demandarnos y decir, oye, necesitamos ir y necesitamos hacer, y hay que ir hasta el colegio, porque hay que empezar mucho antes. Y eso nos muestra que, aparte de trabajar y aparte de ser, tenemos que parecer. Y eso lo hacemos entre todos y es un esfuerzo más, pero hay que hacerlo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por trasladarnos todos estos mensajes. Tomaremos nota, por lo menos como fake, para desarrollar todo lo que habéis enseñado y muchísimas gracias a todos por asistir.